Y esto que ella trajo hoy para hacerles el recordatorio que para Dios somos sus hijos amados, ¿verdad? Somos sus niños y Él es el que está más contento y con gran expectativa de que nos haya hecho una criatura nueva, ¿verdad? Quiero empezar hoy con la palabra de Dios, con estas 3 afirmaciones de que somos dignos, somos especiales, somos hijos llamados a ser cabeza. Esas 3 afirmaciones quiero que usted se las crea. Esas 3 afirmaciones quiero que usted las diga y que usted las viva. ¿Sí? Viva de que usted es una nueva criatura. Viva de que usted es especial para Dios. Viva de que usted es digno de ser llamado nuevo. ¿Sí? Viva con eso. Créaselo. Declárelo. Es importante tener eso, ¿verdad? Con esa afirmación, quiero que por favor busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio 28:13. Mayormente siempre me gusta leer todo un pasaje completo, de verdad, pero vamos a tratar de solo enfocarnos en un versículo, aunque vamos a hacer referencia a todo el pasaje. Deuteronomio 28:13 para mí es un pasaje que encierra mucho y es un deleite leerlo, así que les recomiendo en sus tiempos libres, 28:13. En sus tiempos libres lean todo Deuteronomio 28:13, ¿verdad? Van a toparse con algo increíble. El título de todo el pasaje bíblico es Bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Es increíble que hay bendiciones en la obediencia y Dios cumple su palabra. Y el versículo que quiero hacer énfasis es en el 13. Así que si todos los tenemos, lo vamos a leer. La palabra de Dios dice así: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Amén. Pueden sentarse. Hacer una pequeña oración para que Dios tome el control, ¿verdad? Y que sea Él hablando a nuestros corazones. Bien, mis hermanos, bueno, este versículo para mí es importante, ¿verdad? Este es algo increíble. Cuando tuve la oportunidad de leer esto, fue aquí, que leí Deuteronomio y especialmente el capítulo 28, de las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Es increíble. Pero este versículo en particular, yo creo que lo volvamos a leer, pero vamos a leer lo vamos a leer en 2 partes. Vamos a partir exactamente a la mitad, ¿les parece? Vamos a leerlo y vamos a leer la primera parte, y la primera parte es esta. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esa es la primera parte. ¿Sí? Fíjense, esto es Dios hablando a través de Moisés. Moisés estaba dando estas instrucciones, Moisés estaba de alguna manera escribiendo esto y él se lo estaba comunicando al pueblo de Israel. Le estaba dando una garantía. De alguna manera lo que estaba haciendo Moisés dice que nos va a poner como cabeza. Ahora, para entender esto, vamos a entender primero la forma en que está escrita. Empieza con te pondrá. De alguna manera ese te pondrá, aunque es una promesa de Dios, no nos hace como el llamado a que ya somos, pero sí nos da esperanza a que vamos a ser cabeza. Te pondrá, o sea, todavía no, pero te va a poner como cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos llamados a ser cabeza. En el plan original de Dios, en el diseño original de Dios, cuando Dios nos creó con un propósito. Y el propósito de que Dios creó para cada uno de nosotros es que seamos cabeza. ¿Sí? Ese es el plan original de Dios. A eso somos llamados, a ser cabeza y no cola. Ahora, es muy importante reconocer esta diferencia entre cabeza y cola, ¿verdad? Si hacemos analogía literalmente de esto, no creo que si yo pregunto ¿a quién le gustaría hacer cola? A alguien quisiera decir, no, pues a mí. A nadie le gusta ser el último. A nadie le gusta quedarse hasta atrás. A nadie le gusta recibir los restos, ¿verdad? Siempre uno quiere ser el primero porque tiene la tendencia a creer que siendo el primero va a recibir lo mejor.
Y cuando leemos esto de ser cabeza, si nosotros nos preguntamos, ¿qué significa ser cabeza? Para nosotros hay diferentes estándares. Nosotros podemos creer que es el anhelo al éxito rotundo. Ser empresario, tener nuestras propias compañías, ¿verdad? Ser los que controlan todo, ser los meros, ¿verdad? Los que manden, ¿verdad? Sin embargo, para Dios no funcionan las cosas como nosotros pensamos. Cuando Dios nos llama a ser cabeza, es importante que nosotros lo veamos desde el plano del ámbito del reino celestial y no del pensamiento del hombre. Y cuando entendemos eso, vamos a caer en cuenta que aunque estamos llamados para ser cabeza, vamos a tener que pasar por diferentes etapas en nuestra vida que nos va a llevar hasta ese momento de cumplir con esa palabra. Por eso el versículo empieza en te pondrá. Porque Él sabe que no puede delegar algo a nosotros si no estamos preparados. En ninguna compañía, ningún trabajo, en algo nuevo donde usted vaya a empezar, usted no va a llegar a un restaurante sin saber cocinar y decir, quiero ser el chef de este restaurante. ¿Verdad? Porque puede que le den el trabajo, pero ¿y usted qué va a hacer si no sabe cocinar? Lo van a terminar despidiendo. Porque no sabe cocinar. Entonces Dios sabe que si es bien cierto que lo llamó a usted para llegar a ser chef de un lugar importante, inclusive de su propio restaurante, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Prepararse para llegar a ser chef, aprender a cocinar, ¿verdad? ¿Y cómo empieza uno en la cocina? Mi esposa sabe mucho de eso. A mí, la verdad, la cocina de lejitos. O solamente cuando ya esté preparada la comida, ahí yo estoy bueno. Pero para eso uno tiene que empezar desde abajo, ¿verdad? Dishwasher, haciendo limpieza, después preparador y así poco a poco va a subir. Y ese proceso en toda compañía es así. No importa la que usted vaya a elegir. Los que trabajamos en construcción, yo tengo la oportunidad de trabajar en construcción, sabemos que llegamos a una compañía de construcción y no queremos desde el primer momento decir, quiero ser el foreman, quiero ser el manager de la construcción. Quiero ser el que lea los planos, pero si ni siquiera sé leer los planos, esa casa se me va a caer encima, ¿no? Entonces es importante que aunque mi corazón está de que Dios me ha llamado a ser cabeza, tiene que haber un proceso. Tengo que ir creciendo, algo que tengo yo que aprender. Y eso es en el ámbito natural, eso es en lo regular. Ahora vayamos a lo espiritual. Ahí es donde se pone buena la cosa. Porque para que Dios delegue algo en nosotros, hay una característica que Él trabaja sí o sí en todos nosotros para delegar esa importancia, ese puesto de cabeza. Y eso es el carácter. Y el carácter, mis queridos hermanos, es lo que nosotros menos queremos trabajar. Aquí hay muchos caracteres. Yo sé, yo se los he comentado muchas veces. Yo estuve en este lugar. Y si no, solamente recordémonos en la escuelita. Cuando estábamos en la escuela, todos los niños éramos diferentes. Habían unos más inquietos que otros, unos no estaban quietos, unos eran los más aplicados. Y aquí es igual. Aquí hay de diferentes caracteres. ¿Quién es el que más mal se porta? Solo verlas en la cara ya estamos viendo quiénes son. ¿Verdad? Y es que eso es lo que revelan. Nosotros revelamos cómo somos a través de nuestro carácter. ¿Sí? Nosotros nos damos a conocer. Yo puedo llegar ante ustedes y decir, no, yo soy muy buena persona. Humilde soy yo. Pero hasta que no me conozcan ustedes, hasta que no me miren, a veces solo con verme van a decir, este señor no tiene ni una pizca de humildad. Amén. Mi carácter va a empezar a develar quién soy. Y el carácter tiene en Dios tiene una manera, yo la llamo curiosa, simpática de trabajar nuestro carácter. Nosotros quisiéramos que las cosas se moldaran a nuestra forma. Que nuestro carácter es
No, yo no sé si ustedes han escuchado o han dicho esa frase, es que Dios me creó así, por eso yo soy así. Es que yo reacciono de esa manera porque así me creó Dios. Eso, mis queridos hermanos, es mentira. En el diseño, en el plan original de Dios, cuando leemos Génesis y leemos cuando Él creó al hombre, sus mismas palabras son que lo hizo bueno y en gran manera. Pero después de Génesis 3:15 nos damos cuenta que hasta el día de hoy no ha habido ni uno bueno, mucho menos en gran manera. ¿Sí? Entendiendo eso, nos vamos a situar en que sí hay algo en lo que tenemos que trabajar. Porque si Dios nos creó buenos, pero al día de hoy no hay ni siquiera alguien que se considere bueno, porque simplemente considerarse bueno, ya estamos pecando No hay ni uno solo bueno. Sin embargo, hay una esperanza que en Dios sí podemos llegar a ser otra vez ese diseño original. Y por eso decía que Dios es maravilloso, porque yo no le dije a mi esposa de lo que voy a hablar, y ella empezó hablando de una criatura nueva. Y Dios nos ha dado esta oportunidad de empezar a moldear ese carácter en nosotros, porque tenemos un gran llamado. Estamos llamados, y créanselo, cada uno de ustedes, no importa su edad, no importa si usted ya siente que el tren se le fue o apenas está abordando el tren. Usted está llamado a ser cabeza y no cola. Usted está llamado a estar adelante y no atrás. ¿Sí? Pero para ello hay que leer la continuación del versículo. Para el cumplimiento de eso es importante leer cómo sigue el versículo. Porque entonces nomás nos vamos a quedar con ello y pareciese que a nuestro parecer, si Dios me llamó a ser bueno, las cosas se tienen que dar así y punto. Pero cuando leemos la siguiente parte que dice, si obedecieres los mandamientos, ahí es como que ya, no, sabes que sí, como que siempre sí quiero ser cola, ¿no? Como que, no, la verdad no quiero ser cabeza. Y luego dice, los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno que guardes, pero no dice solamente que guardes, ¿sí? Porque muchos agarramos estos mandamientos y literalmente lo guardamos, y somos tan buenos para guardarlo que ni siquiera sabemos dónde están. Los guardamos tan bien que ni siquiera sabemos cuáles son esos mandamientos. Aleluya. Pero Él dice, cuando los guarden y los cumplas, entonces llegamos a ser cabeza. ¿Sí? En realidad, esa es la primicia de la palabra que hoy traigo para ustedes. Pero para que entendamos un poco cómo Dios desarrolla todos estos aspectos y cómo llegamos a ser hasta ese momento el llamado, es importante, me gustaría compartir. La mayoría de personajes de la Biblia pasan por esto. Y quisiera compartir tal vez de todos, porque es muy rico en historia la palabra de Dios, que nos habla de cada aspecto, de cada cosa en la que nosotros mismos estamos sumergidos, en lo que nosotros cada vez vivimos. Ya muchas personas ya lo han vivido antes. Y simplemente nosotros, por no querer llevarnos de consejos, volvemos a cometer esos errores. Pero Dios es tan bueno que nos permite ver en personas ajenas, que las historias de la Biblia, cómo ellos han fracasado, pero cómo Él los ha redimido, para que nosotros entendamos algo. Si Él nos ha llamado con cabeza, no quiere decir que no vamos a fracasar. Vamos a equivocarnos. Pero asimismo, también Él nos va a redimir y se encuentra ese cumplimiento de su palabra. Porque eso es lo que hace con todas estas personas de la Biblia. Él opera de una manera increíble, y uno de ellos, aunque muy superficialmente lo vamos a tocar, es José. La historia de José, para mí es una historia genial, es una historia increíble, ¿verdad? ¿Quién se sabe la historia de José? Es una historia que de verdad que desde el principio pareciera que este muchacho, la mala suerte, simplemente se cizañó con él y lo agarró para darle de bajada, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el llamado de José.
La palabra de Dios dice algo muy importante y tenemos que creer en ella, que Él nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. Aquí hoy quiero hacer un paréntesis porque no me quiero desviar, pero esto, gracias a Dios me recordé porque no quería olvidarlo. Dice que Dios nos ha constituido desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce, Él nos formó, Él nos creó y Él nos llamó. Si Él nos llama a ser cabeza, Él no nos llama ahorita en decir, bueno, vamos a ver cómo le va en la vida para ver si lo llamo a ser cabeza. No. Antes de que nosotros ya hubiéramos existido en este mundo, Él ya nos estaba llamando a ser cabeza. Su palabra es eterna. Entonces, si Él nos llamó, es porque hay algo que Él ya ha planeado para nosotros. Mis hermanos, no importa nuestra vida como haya sido con nuestros padres. Buenas, malas, mi padre bueno, malo, me dejó, me abandonó, estuvo conmigo, recibí, no recibí. No, eso no es lo que importa. La palabra de Dios nos manda a honrarlos. Porque el llamado no fue el decir, dependiendo de mis padres, voy a ser cabeza. No, Dios no pone esa condición. La condición para ser cabeza es dependiendo que cumplamos con su palabra. Sí, entonces muchas veces nos aferramos al hecho de que, no, es que yo soy así porque mi papá así me enseñó. Él así me formó. Y eso es mentira. Nosotros nos escudamos en ello para no enfrentar, ¿verdad?, nuestras malas decisiones. Y ahorita vamos a llegar a ello. Entonces, ¿verdad?, no es tanto que dependamos del papá. Dependemos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, del que en verdad nos dio la vida. Y nuestros padres en determinado momento fueron ese canal que Dios utilizó para que nosotros existiéramos. Si usted está aquí, usted está con un propósito. Créase eso. Es una realidad. Porque Dios no hace nada al azar. Dios no se equivoca. Dios no dijo, se me chispoteó, nació Luis. Y no, pues ya pobrecito, a ver cómo le va. No, Él ya sabía que yo iba a nacer. Él ya me había conocido desde el vientre de mi madre. Inclusive Él ya sabía todo lo que yo iba a pasar. Y aún así, Él, como decía mi esposa, Él me considera un hijo amado, su niño. Y yo me lo creo. Y yo lo abrazo. Y eso me da a mí la fuerza y esperanza para seguir adelante. ¿Sí? Entonces José, el llamado de José llegó por medio de un sueño. ¿Sí? El sueño, ese sueño que él soñaba, que sus hermanos se le iban a adorar, ¿verdad?, arrodillar ante él, incluso hasta sus papás. ¿Y qué hizo este muchacho? Bueno, él bien emocionado, bien contento, ¿verdad? Bueno, ya como que Dios me llamó a ser alguien especial. Pues empezó a contar su sueño. Y eso no le cayó en gracia a ninguna de las personas. Algo que nosotros tenemos que aprender de esta historia de José, ¿verdad?, es la serenidad de que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón toda la palabra que Dios ha puesto en nosotros. Porque fíjense, si Dios puso en su corazón de que Dios lo va a bendecir y usted empieza a hablar, Dios me va a bendecir. Es que ya Dios me dijo eso. Lo que vamos a crear es que el enemigo no solamente de por sí tiene pelea contra nosotros, sino con más ganas va a venir. Estas personas de la envidia, el enojo, los rencores se van a levantar contra uno. Pero no va a ser culpa de ellos, sino va a ser mi culpa por estar de hablador. Así es. Porque la palabra fue para mí. Dios dijo, me va a bendecir a mí, no a ellos. Entonces ellos reciben también la palabra de Dios. Y cuando yo recibo esa palabra, yo me la guardo, porque es para mí. Y solamente trabajo en llegar hasta ese momento en lo que Dios pone para yo alcanzar esa bendición. Porque eso es una de las cosas que pasa en esta historia, ¿verdad? Él empezó aquí de, es que yo soy el consentido de mi papá. Soy el único que tiene esta túnica de colores, a ninguno más se las ha dado. Y aparte ustedes se me van a tener que hincar y todo. Pero él no había entendido el llamado. Y aquí empiezo a descifrar prácticamente esto del llamado de Dios de hacer cabeza y no cola. No es el mismo que el hombre. Porque cuando escuchamos cabeza es exaltarnos, ensalzarnos nosotros. Pero no entendemos que el proceso, ¿verdad?, que tenemos que pasar, y cuando llegamos a ser cabeza es para ser de bendición.
¿sí? No para que alguien venga a nosotros a servirnos, sino para que nosotros sirvamos. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el propósito de ser cabeza en el reino de los cielos. Sí, pero José no lo había entendido en ese momento, entonces él empezó a hablar. ¿Y qué pasó? Estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Para que no digan que saqué algo diferente, entonces simplemente la estoy parafraseando para ajustar el tiempo. En Génesis 3, ¿verdad? Vamos a empezar, en Génesis 37, 39, vamos a empezar a ver toda esta historia de José. Y de repente vemos cómo este joven es vendido por sus hermanos. Primero lo intentaron matar, ¿verdad? Sus hermanos. O sea, es ponerse a pensar un poco en qué pensaban estas personas. O sea, cuál era el enojo que los llevó hasta el grado de intentar matar a su propio hermano. Sí, entonces ellos querían matarlo, pero después pensaron y como que reaccionaron y dijeron, oye, como que si matamos a nuestro hermano, si se nos va a ir la mano, mejor simplemente vendámoslo. Y lo vendieron. Y aunque pareciera en ese momento que a José le iba a ir todo mal, ahí Dios empezó a trabajar en el carácter de él para entonces en determinado momento constituirlo como cabeza. Y entonces lo llevan como esclavo a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Siendo esclavo era como un mercado libre. Antes, ¿verdad? Usted no iba a comprar fruta al mercado, iba a comprar esclavos. Y entonces llegó esta persona, Potifar, una persona importante, ¿verdad? De ese antiguo mundo, y compra a José y se lo lleva a su casa. Y en su casa dice que el trabajo de José era tan excelente que lo puso como encargado de su casa, como capataz de su casa. Pero como Potifar tenía dinero, eso quiere decir que también tenía a una esposa bonita, ¿verdad? Y en determinado momento, esta mujer se le insinúa a José. En el mundo, mis hermanos, muchas de estas cosas que nosotros tratamos de buscar, ¿verdad? De ir creciendo, de buscar ser cabeza, de buscar ser líderes, de buscar éxito para nosotros, el éxito personal, el placer personal, nos va a llevar a cometer errores y errores graves. Hay una palabra que tiene cumplimiento en José que Jesús lo dijo. Y la palabra es: el que persevera hasta el final alcanzará la corona de vida eterna. Pero solamente el que persevera al final. Si Él nos llamó a ser cabeza y Él nos ha dicho que tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos, y no solo guardarlos, sino vivirlos en una vida íntegra, eso nos va a llevar hasta llegar a ser, ¿verdad?, cabeza. Entonces pasa lo siguiente: se le insinúa a la mujer. Y fíjense, si esto lo escuché con otras personas y hablando de este pasaje decía, ¿cómo reaccionamos nosotros ante una proposición como esa? Como hombres, nosotros nos echamos hasta porras. ¿Sí? Sí, ándale. Claro que sí. Es ella la que te está buscando, no eres tú. Eso no pasa nada. Aparte, fíjense, ella era dueña literalmente de José. Porque habían pagado por él, lo habían comprado. Y al ser dueña, ella podía ordenar, decir, mira, va a pasar esto porque tú me perteneces, yo pagué por ti. Sí, literalmente, o sea, todo apuntaba a de que no pasaba nada si José hacía eso, porque todo lo llevaba a cometer eso, ¿verdad? Sí, miren, ella me compró, vivo en su casa, pues no es mi culpa, ¿verdad? Ella me está buscando. Sin embargo, él decidió hacer lo correcto en su corazón. Muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos, es que la tentación fue tan fuerte que caí. Sin embargo, la palabra de Dios dice que así como llega la tentación, también llega la salida. Lo malo es que nosotros vemos la salida, pero no queremos caminar a ella. Nosotros vemos la salida y vemos la tentación, digo, no, la tentación. Sí, pero no vemos las consecuencias que están detrás de ello. Amén. Entonces él decidió salir corriendo.
¿Y qué le valió eso a José? Ser íntegro, ¿qué le costó? Ir a la cárcel. Muchas veces la integridad, mis hermanos, hoy en día ante la sociedad allá afuera nos va a costar repudio, va a costar que nos señale, va a costar que nos critique, va a pensar que, Señor, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me vas a meter a la cárcel? Porque cuando Dios te llama, lo que Él ha designado para ti no es lo que el hombre quiere para ti. Así es. Y entonces, imagínense si solamente porque la mujer le dijo a Potifar que José se le insinuó, lo metieron preso. ¿Qué hubiera pasado si Potifar se enteraba que que hubiera sido una realidad? Huelga. Lo matan. Y es que ese es el fin de todo pecado. Amén. Amén. Muerte. Sí, al final de todo pecado es muerte. Así que imagínense, él decidió salir y fue a la cárcel. Y pareciera que fue malo. Pero ¿saben? Cuando a nosotros nos suceden estas situaciones, a nosotros vamos a empezar a culpar a personas y decir, no, mejor lo hubiera hecho, miren lo que me gané, si por portarme bien. Pero es que Dios está trabajando en tu carácter. Porque sabe que lo que va a delegar en ti va a necesitar de valentía. De no decirle sí al montón, ¿sí? Y que aunque te miren como loco, diciéndole no a lo que la mayoría le dice que sí, Dios te va a decir sí a ti. Amén. Dios te va a respaldar a ti. Así es. Gloria a Dios. Y Dios se va a glorificar en ti. Y a diferencia del pecado que nos lleva a la muerte, esto nos lleva a la vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces siempre, aunque no pareciese lo mejor, siempre es mejor hacer lo correcto. Entonces en la cárcel, ¿qué pasa? José, manteniendo su integridad, siendo otra vez este muchacho esforzado, empezó a trabajar y empezaba a limpiar, que les cayó bien a todos los carceleros, que hasta lo pusieron encargado de la cárcel. Un preso encargado de la cárcel. ¿Cómo ven? Mis hermanos, Dios nos prueba en las peores situaciones. Muchas veces nosotros podemos ver que en este lugar donde estamos apresionados. Y muy pocos podemos entender que lo que estamos aquí es siendo libres, Amén. siendo librados. Estábamos presos allá afuera. Y cuando pareciese que estamos presos literalmente, es cuando estamos llegando a ser libres. Amén. ¿Cómo entendí esto? La palabra de Dios dice, conoce la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, vamos a entender este versículo. Este versículo está increíble. Dice un erudito de la palabra que cuando lee este versículo, a veces esta traducción se queda muy corto a lo que en verdad este versículo quiere decir. Conoce la verdad y la verdad os hará en verdad libres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros hacemos una referencia rápido entre qué es mejor, matar a alguien o ayudar a alguien, pues claro, vamos a decir, no, es que es obvio, no puedo hacerle daño a una persona, ¿verdad? La verdad es que no sería bueno matar a alguien. Sí, y llevamos esa forma de pensar a nuestras vidas, donde solamente creemos que conocemos la verdad. Y decir, bueno, pues que no es tan malo tomarse unas cervecitas fin de semana, ya trabajé una semana completa, ¿verdad? Nah. Pero sabemos que no es una sola, que eso nos lleva a otra cosa, y eso nos lleva a otra cosa, y eso nos lleva a otra cosa. Entonces la verdad nos hace libre, la mentira nos esclaviza. Pero la verdad es traer lo que nosotros tenemos guardado a la claridad. La verdad es reconocer qué es lo que nos lleva a ir por esa cerveza. La verdad es decir, tengo un problema, necesito ayuda. Cuando somos capaces de reconocer esa verdad en nosotros y exponer lo que tenemos, y no es necesario exponérselo a otra persona, sino exponérselo a Dios. Señor, mira, este soy yo.
El que le han dicho que tomar no es bueno, pero yo ahí sigo. El que le han dicho que esas amistades no son buenas, pero yo los busco. El que le han dicho que ese trabajo no me conviene porque ahí está todo este ambiente que no, pero yo sigo ahí. Cuando yo expongo eso a la luz, eso es la verdad. Y entonces en esa verdad es que yo soy libre. Si yo no expongo lo que en verdad está en mi corazón, nunca voy a llegar a ser libre. Dios lo conoce, pero quiere que usted lo reconozca. Que usted diga, sí, es verdad, yo tengo este problema. Y solamente ahí seremos libres. Porque cuando conocemos a Jesús, para que Él nos haga libres, Él es santo, Él es puro, Él es digno. Y si queremos vivir en esa libertad de Jesús, tenemos que ser santos, puros y dignos. Eso es la magnitud de ese versículo. Eso es lo increíble de ese versículo. Es lo maravilloso de la palabra de Dios. Que no son solo palabras echadas al azar. Tiene algo increíble en cada palabra. Y no importa cuántas veces la leamos, siempre va a haber algo mejor para nuestras vidas. Así es. Entonces, imagínense, en el Antiguo Testamento ya esta palabra estaba cobrando vida en José. Ya José tenía bien establecido esto. Y él quería seguir siendo firme porque él sabía que Dios le había dado un sueño que era para ser cabeza y él tenía que perseguir ese sueño. Pero él sabía que no iba a llegar a ser cabeza y como Dios lo mandaba, cortando camino. ¿Cómo así? Bueno, haciendo las cosas mal, engañando, fingiendo, mintiendo, con corrupción, sino tenía que pasar por todo eso para fortalecer su carácter. Entonces, ¿qué pasa en la cárcel? En la cárcel conoce al copero y al panadero, ¿cierto? Si él no hubiera llegado a la cárcel, nunca hubiera conocido a estos dos personajes. Y después, por medio de uno de ellos, llega al palacio, a la casa del faraón. Y luego lo constituyen como segundo al mando de Egipto. ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que en la mente de los hermanos de José dijeron, vendámoslo porque si lo vendemos va a llegar a ser el segundo en Egipto? No, ellos querían lo malo para él. Muchas personas van a querer lo malo para nosotros, mis hermanos, pero cuando Dios ha declarado esta palabra de que somos llamados a ser cabeza, Él la va a cumplir. Si nosotros cumplimos con nuestra parte. Él cumple con la primera parte del versículo, porque Él es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañarnos. Pero nosotros tenemos que cumplir con la siguiente parte del versículo. Creer su palabra, guardar sus mandamientos y vivir sus mandamientos. Es bonito aprender de Biblia, pero de nada me sirve si no la vivo. Y ese es el reto para nosotros. Entonces, ¿verdad? Ya conocemos el desenlace de esta historia. Llega un momento de escasez cuando los hermanos y toda la familia llegan y se postran tal cual el sueño delante de José. José cumplió con su llamado de ser cabeza. Y cuando usted es llamado a ser cabeza, mis hermanos, no es para que usted se gloríe delante de otros. Yo sí ya pude dejar el vicio, no como estos otros que todavía son pecadores. Sino cuando Dios lo constituye como cabeza, es para que usted extienda la mano y no deje morir a los demás. Y bendecir a muchas generaciones, porque a través de eso, José no solamente bendijo a sus hermanos, sino bendijo a todo el pueblo de Israel que descendió de esos hermanos. Si ven la grandeza de lo que Dios ha puesto en nosotros, pareciera que nosotros estamos llamados a cosas insignificantes, pero no es así. Hay grandes planes para nuestra vida. Dios ha puesto eso en nosotros, porque cuando yo leo esto, yo lo creo. Amén, gloria a Dios. Y es increíble cómo va este desenlace, ¿verdad? Aunque ahí vemos que solamente ayudó a los hermanos, después vemos cómo estos hermanos se constituyen en una gran nación, que nunca hubiera pasado si José no hubiera llegado a ser el segundo al mando. Y en esa misma línea y en esa misma temática, el siguiente personaje del que me gustaría hablar es de Moisés. Moisés es algo increíble también. Y en Moisés vemos
un poquito más cómo el desarrollo del carácter en la persona es importante, ¿sí? El desarrollo del carácter para nosotros es muy importante. Dios toma muy en cuenta eso para delegarnos de sus propósitos. Después de José, ¿verdad? Ya establecido como sabemos la historia, cómo va corriendo, ¿verdad? Los israelitas, o en este caso los hebreos, se iban aumentando de número ahí en Egipto, ¿verdad? Iban creciendo en número, iban creciendo en número, iban creciendo en número, y llega un momento donde el faraón dice, oigan, en determinado momento, estos van a ser más que nosotros y nos van a arrebatar el reino. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a matar a todos los niños, varones, ¿verdad? Cuando vayan a nacer a un niño, varón, cuello, y que solo hagan mujeres, así ellos no se siguen reproduciendo y nosotros seguimos teniendo el control. Y desde ahí empieza algo maravilloso, mis hermanos. Las historias, aunque las leemos y solo leemos un par de líneas y decimos, wow, de verdad, esto es increíble, pero lo que desarrolla esa historia, los padres de Moisés guardaron al niño hasta cierta edad. Yo no sé cuántos están familiarizados con un bebé, pero lo que menos puede hacer uno es callar a un bebé. Porque un bebé llora por todo. Si tiene hambre, llora. Si hay que cambiar el pañal, llora. Si le duele algo, llora. ¿Sí? Si tiene sueño, llora. O sea, llora por todo. Imagínense desde ahí cómo Dios empezó a obrar milagrosamente para guardarle la vida a Moisés. Porque obviamente él lloraba como cualquier otro bebé. Y ninguno de los soldados lo descubrió. La familia lo estuvo guardando, lo estuvo cuidando, lo estuvo manteniendo, ¿verdad? Lo estuvo protegiendo hasta cierta edad. Y en cierta edad, los papás disponen en decir, bueno, ya creo que después de acá ya no podemos seguir escondiéndolo. Y tomaron una decisión fuerte, mis hermanos. Despegarnos de algo que nosotros amamos nos va a doler. Pero si nos lo despegamos y lo ponemos en las manos de Dios, tarde o temprano, eso regresa a nosotros. Y regresa de la manera correcta. Y nos llega de la manera eficaz. Y llega de la manera para vivir plenitud. Esa frase de, si amas algo, déjalo libre, si es tuyo, regresa, y si no, nunca lo fue. Aunque pareciera un cliché, es una realidad. Aunque pareciera algo gracioso, es verdad. Si usted ama algo, suéltelo. Pero no lo suelte así al azar. Suéltelo en las manos de Dios. Y verá cómo que si es de usted, regresa. Y en el momento correcto, y verá la gloria de Dios actuar en él. Pero solamente si lo suelta en las manos de Dios. Lo que hacemos nosotros es vivir desinteresadamente, ¿verdad? Y no involucrar a Dios. Y nosotros soltamos las cosas y después queremos recuperarlas y ya no podemos. Pero es porque sacamos a Dios de la ecuación. Es Dios el centro de todo. Él es el que lleva el control de todo. Y si nosotros lo integramos a Él, Él se va a seguir glorificando en nuestra vida. Y entonces, ¿verdad? Yo no me imagino. Por más, no puedo, no logro hoy, porque ya soy padre. Ya entiendo de muchos de sentimientos. Antes tal vez no. Pero yo no me imagino al papá de Moisés y a la mamá poniéndolo en esa canasta y soltándolo en un río. Sí, es fuerte. Yo a veces no me quiero ir a trabajar por no dejar sola a mi hija. El apego a eso que amamos, ¿verdad? Pero ellos sabían que no lo estaban soltando así por así. Lo estaban soltando en las manos de Dios. Y miren, y aunque pareciera todo como que ya planeado, dice que lo sueltan. Aquí hay algo importante también con la hermana de Moisés. Dice que cuando sueltan al niño, la hermana va viéndolo, ¿verdad? Va viéndolo. O sea, cuando usted suelta algo, esto que le decía, no es como que, sí, ya, ahí que se olvide. No, sino que cuando usted suelta algo, usted tiene que cumplir con su parte para que entonces darse cuenta que eso que soltó en determinado momento esté bien y puedan regresar o encontrarse otra vez, pero de la mejor manera, o de la manera libre, ¿verdad?
Entonces la hermana estaba viendo a Moisés para ver qué le pasaba, ¿verdad? A ver hasta dónde podía verlo. Pero de repente llega un momento donde la hija del faraón se estaba bañando en el río. Imagínense. Era sábado, yo creo, ¿no? Le tocaba baño. Y ve al niño, imagínense, la hija del hombre que dio la orden de matar a todos los niños hebreos. Y Dios hizo algo tan maravilloso que cuando vio al niño se apegó tanto a él que quiso quedárselo. Y la niña, la hermana, va con ella corriendo porque obviamente la hija del faraón no tenía experiencia como para cuidar a un bebé. Y en la obra de la hermana de Moisés es decirle, oye, si quiere le busco una niñera. Si quiere le busco quien cuide al niño. ¿Y a quién voy a llamar? A la propia mamá de Moisés. ¿Sí ven cómo hace las cosas Dios? Sí, pareciera que no tuviera sentido, pero cuando lo hacemos en las manos de Dios, todo cobra sentido. En las manos de Dios todo cobra sentido, mis hermanos. No hay locura en entregarle las cosas en la mano de Dios. Y entonces llega la mamá a cuidar a su hijo, pero ahora ya en libertad. Y no solamente en libertad, sino en un lugar de privilegios. Porque Moisés empezó a crecer. Si yo imaginándome, ¿verdad? En tiempo actual, Moisés creció en esa casa llena de juguetes, de tablets, de computadora, teléfonos, ¿verdad? Con todas las comodidades, porque él prácticamente era de la realeza. Moisés había recibido el llamado a ser cabeza. Y cuando usted es llamado a ser cabeza, Dios preserva su vida. Amén. Muchas veces uno se pregunta, ¿cómo me libré yo de esa? ¿Cómo fue que de verdad no me quería ir? Bueno, déjeme decirle que nosotros no nos libramos de nada. Fue Dios quien nos libró, porque Él tiene algo para nosotros. Nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Aleluya. Por eso nos libramos de tantas cosas. Y luego nos ponen en lugares de honra para que empezamos a aprender. Nos empecemos a llenar de Él, ¿verdad? Puso a Moisés en Egipto porque él tenía que llenarse en ciencia. Tenía que aprender a leer, a escribir. Si no, no hubiéramos tenido estos 5 maravillosos libros. Desde Génesis hasta Deuteronomio. La manera de redacción, cómo fue planteando las historias, es algo increíble para ese tiempo, para ese momento. Pero todo porque él creció en un lugar donde había ya ciencia, donde ya había entendimiento, había cultura, las personas se iban a la escuela. Eso era Egipto, una civilización ya moderna, ¿verdad? Dios no hace nada sin sentido. Entonces, ¿verdad? Moisés llama y ahí empieza a trabajar su carácter. ¿Quién conoce el carácter de Moisés? ¿Quién sabe más o menos cómo era ese carácter de Moisés? A nuestras palabras o en pocas palabras, dice que Moisés era de esos de mecha corta. Pocas pulgas. De pocas pulgas, exacto. Moisés era de, es que el que me busca me encuentra. ¿Cuántos han escuchado eso? O tal vez nosotros lo hemos dicho, ¿verdad? Bueno, fíjense, la cultura japonesa explica algo maravilloso que nos ayuda a entender cómo funciona el carácter del hombre y cómo nosotros estamos equivocados de este lado del continente, en el área occidental, ¿verdad? Con respecto al carácter. Cuando nos referimos a una persona aquí en nuestro ambiente de un carácter fuerte, nos referimos a esa persona gruñona, a esa persona gritona, a la que uno no le puede decir nada, no le puede decir un no, ¿verdad? O sea, es esa persona de que esto es así porque yo así digo, yo el que manda aquí soy yo, el macho man, ¿verdad? Ese es el hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos. Yukoi Kenji, un conferencista japonés, no sé si lo conocen, japonés colombiano, en una de sus conferencias hablaba de su experiencia cuando se muda de Colombia a Japón. Y cuando llega a la nueva escuela, todos los compañeritos de su escuela le hablaban de un salón donde decían que el maestro de ese salón era el hombre que tenía el carácter más fuerte de todo el lugar.
Y dice que él estaba asustado, así como que, ay, ojalá que no me toque en ese salón, que no me toque en ese salón. Y de repente le tocó en ese salón. Y cuando llega dice que se topa con un hombre, con un señor, que parecía que no le molestaba absolutamente nada. Mi esposa como que dice que le corría la sangre despacio. Sí, le corría lenta la sangre. Que pareciera que no le afectaba nada. Los niños hacían relajo, él tranquilo, le gritaban, no le alzaban la voz, él respondía normal, ¿verdad? De todo, y él era tan pasivo. Y dice que él se fue confundido, ¿no? Este chico fue confundido diciendo, este hombre no tiene carácter fuerte, este hombre tiene carácter débil. Pero dice que hablando con otro maestro entendió que el hombre de carácter fuerte no es el impulsivo, sino es el que sabe controlarse. Eso es ser alguien de carácter fuerte. Alguien que se exalte por cualquier cosa es un hombre de carácter débil. Y a un hombre de carácter débil, Dios no le va a confiar ser cabeza. Gloria a Dios. Alabamos tu vida. Lo malo es el proceso de donde Dios nos lleva. No es lo malo el proceso, lo malo es que nosotros entendemos ese proceso como un castigo para fortalecer nuestro carácter. Cuando estamos aquí, mis hermanos, yo sé que no es fácil estar ahí, pero créame, Dios está fortaleciendo su carácter ahí. Yo muchas veces allá en los dormitorios decía, Señor, dame paciencia, ilumíname o ilumínalo a Él porque algo va a pasar, ¿verdad? Convivir con bastantes hombres no es fácil. Pero lo que Dios quiere hacer es, ¿verdad?, fortalecer nuestro carácter. Hubieron ocasiones donde yo tenía que hacer limpieza allá abajo en el comedor, hacer limpieza aquí, y miraba a muchos sin hacer nada y decía yo, ¿y por qué a ellos no? Y era como Dios me decía, es que eres tú el que se tiene que fortalecer en carácter, no ellos. Así es. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos mal eso. Nosotros decimos, ¿y por qué ellos no están haciendo nada? Y yo. Pero es que Dios estaba trabajando conmigo, porque Dios trabaja individualmente. Dios es un hombre de relación con nosotros, una relación personal. Así que usted no se ofenda si ve que solamente usted anda haciendo las cosas, es que Dios está trabajando con su carácter. En determinado momento va a trabajar con la otra persona, pero en ese momento es con usted. Así que tiene que hacerlo. Sí, luego yo miraba el calendario y otra vez lavar trastes. Yo toda la semana otra vez, sí me tocó la semana pasada, pero es que Dios estaba trabajando con mi carácter. Y todavía sigue trabajando. Y todavía sigue trabajando. Dios no se cansa, los que se cansan somos nosotros, así que Dios continuamente va a seguir trabajando con nosotros, con nuestro carácter. Entonces, ¿cómo sabemos de que Moisés era impulsivo, de que era un hombre de carácter débil, no carácter fuerte? ¿Cómo sabemos eso? Al hacer lo que hizo cuando golpeó la peña. Una cuando golpeó la peña, pero en esta narrativa vemos que él aparentemente no le gustaban las injusticias y él quería de alguna manera decir, bueno, hay que ser justos. Empezó a saber que él provenía de sus raíces hebreas y entonces no le gustaba que los soldados de Egipto golpearan, insultaran, humillaran a los hebreos. Entonces él defendía, ¿verdad?, a las personas que podía, y en un determinado momento, por ser un hombre de carácter débil, se le fue la mano con uno y mató a un soldado. Mis hermanos, si no trabajamos nuestro carácter, si no fortalecemos nuestro carácter, podemos llegar a cometer errores que van a traer consecuencias graves a nuestras vidas. Cuando pasa esto, cuando sucede esto, él mata a esta persona, ¿verdad? Y la entierra, la esconde. Algo principal o una característica de una persona de un carácter débil, si usted quiere hacerse la pregunta, ¿verdad?, hágasela individualmente en un cuaderno, hágase unas preguntas, y una de las preguntas que tiene que hacerse para saber si es de carácter fuerte o carácter débil es decir, ¿cómo actúa después de equivocarse? ¿Qué hace después de que se equivoca? ¿Reconoce su equivocación o la esconde?
o la cubre o la tapa. Eso va a predeterminar de nosotros si somos hombres de carácter fuerte o débiles, o aún necesitamos más trabajo en nuestro carácter. Entonces él escondió, ¿verdad?, al soldado. Dice, hay muchos soldados, no creo que se vayan a dar cuenta. Y lo escondió. Pero de repente otro día encontró a 2 hebreos peleándose entre sí. Y va y los separa y dice, bueno, ¿ustedes qué les pasa? Son del mismo pueblo, la misma sangre, ¿por qué se pelean entre sí? Y uno de ellos le responde, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar también como hiciste a mis hermanos? No importa lo bien que nosotros creamos que escondemos nuestros pecados, tarde o temprano salen a la luz. Y hay alguien más, alguien que nosotros ni imaginamos que lo sabe. Gloria a Dios. Aleluya. Y tarde o temprano nos lo va a decir. Y esa es otra pregunta. Cuando usted quiere saber si es de carácter fuerte o no tan fuerte como yo. Decir, ¿qué hace cuando es confrontado en sus errores? ¿Cómo reacciona? Si usted los enfrenta, es un hombre de carácter fuerte. Pero si usted sale huyendo, es un hombre de carácter débil. Lamentablemente, en este momento de la historia, Moisés era un hombre de carácter débil. Primero escondió su pecado. Cuando lo confrontan, patitas pa' que te quiero. Salió huyendo. Moisés, imagínense esto, Moisés se imaginaba de alguna manera al ver a su pueblo, al ver a sus raíces esclavizadas y él en una posición de privilegios decir, bueno, creo que yo soy especial, porque si yo no fuera especial estuviera como ellos. Entonces ya de alguna manera ya entendió que él había sido llamado para algo especial, para ser cabeza. Y él se imaginaba que el cumplimiento de esa cabeza iba a ser cuando él iba a ser el faraón. Porque él era el segundo en la línea, porque el otro hijo, en verdad, el hijo legítimo del faraón, no tenía la misma eficiencia de Moisés. Moisés era más listo, era más apto, era más fuerte, era mucho más. ¿Sí? Entonces él era prácticamente el que iba a ser el nuevo gobernante. Entonces él de alguna manera entendía ese llamado, ya había visto que él era algo especial, pero cuando comete este error, oculta este error, y en vez de enfrentar este error, lo que le da es miedo y sale huyendo. Y es una característica que nosotros tenemos desde la caída del hombre. ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando Dios lo llama? Esconderse. Después de pecar, mis hermanos, lo más seguro, lo más probable que nosotros hagamos es escondernos. Pero eso no nos conviene. Nos conviene enfrentar, no al pecado, sino enfrentar las consecuencias del pecado. ¿Cómo? Reconociéndolas. No importa el castigo, porque si se lo reconocemos a Dios, si se lo entregamos a Dios, no importa lo que venga, Dios nos va a librar de eso. ¿Cómo lo sé? Yo soy testigo de eso. Yo soy testimonio de eso. Y entonces, Moisés se va. Mis hermanos, una de las, ¿cómo podríamos decir? Reglas, formas infalibles de Dios para tratar nuestro carácter se lleva a cabo en la soledad. Sí, en la soledad. Mientras nosotros nos sintamos cómodos, rodeados de nuestros seres queridos, de las personas que justamente son nuestros amigos, no te preocupes, te despidieron del trabajo, no te preocupes, hombre, buscamos otro, y seguimos ahí en la misma, nunca vamos a reconocer lo mal que estamos. Pero cuando llegamos a estar solos, cuando queremos llamar a alguien que necesitamos en verdad esas amistades que se desaparecen, ahí entendemos cuál es la verdadera importancia de la amistad, la importancia de nuestros seres queridos y la importancia de Dios, porque cuando todos se van, el único que queda con nosotros siempre es Dios. Moisés sale huyendo, él se va, se queda solo y dice que va por el desierto como 40 años, ahí conoce a Yetro, ¿verdad?, a su suegro,
y se hace pastor. Y de repente vuelve a escuchar el llamado de Dios. Ahora lo hace por medio de una zarza. Una zarza que no se apaga y le llama la atención. Y cuando quiere acercarse a esa zarza, ¿qué pasa? Le dice Dios, espera, detente. Quítate las sandalias. Y es que eso es increíble, mis hermanos, porque no solamente es decir que Dios es Dios tan especial, no quiere que pisemos ahí. Es como cuando entramos a una casa alfombrada después de una nevada, ¿verdad? Lo más seguro es que nos vamos a quitar los zapatos porque vamos a manchar la alfombra, ¿sí? Pero si el dueño de la casa no se dio cuenta que nosotros estuvimos caminando en la nieve o en lo sucio, ¿verdad? Posiblemente no nos diga que nos quitemos los zapatos. Pero si nosotros sabemos que tenemos los zapatos sucios, tendríamos que quitarnos para no manchar. Pero Dios sí sabía que Moisés tenía algo que lo hacía indigno al estar a la presencia de Dios, que era su pecado. Él había asesinado a una persona. Eso no se podía ocultar. Y el pecado ante Dios no es compatible, mis hermanos. Sí, Dios es santo, que su pureza, que su justicia mata el pecado. Así que nosotros no podemos pretender presentarnos ante Dios sin quitarnos las sandalias. Y quitarnos la sandalia es reconocer nuestros pecados. Quitarnos la sandalia ante Dios es decir, es verdad, tienes razón, soy impuro, soy indigno de estar en su presencia. Sin embargo, Él nos invita a estar en su presencia, siempre y cuando dejar nuestros pecados atrás. Siempre y cuando quitarnos nuestros pecados. Eso nos hace dignos delante de Él. Entonces dice que le dice, quítate las sandalias, y quita las sandalias y llega, ¿verdad? Y ahí recibe la confirmación, el llamado legítimo a ser cabeza. Le dice, vas a ser cabeza, no de Egipto, sino de mi pueblo. No hay nada más grandioso, no hay nada más increíble que ser cabeza del pueblo de Dios. Imagínense, mis hermanos, Moisés, allí cobra sentido todo lo que había pasado. Ahí cobra sentido, ahí empieza a tomar nota y sentido todo lo que él estaba viviendo, y de repente él va contra el faraón. Sabemos esa historia, ¿verdad? Aunque él reniega muchas veces, dice, no, pero ¿por qué a mí? Envía a otro. Yo no puedo hablar. Muchas veces, mis hermanos, lo único que va a detener que Dios cumpla la promesa de su palabra en nuestra vida somos nosotros mismos. Sabemos que Él cumple, sabemos que todo lo que promete lo lleva a cabo, pero nosotros no queremos. Dios nos está llamando y nosotros decimos no. Y aunque le busquemos como le buscamos, si Dios nos llama, Él nos va a llevar a cabo ese propósito en nuestra vida. Entonces, aunque Moisés le quiso dar la vuelta y no, que yo no puedo hablar, ahí está tu hermano, no, pero yo qué esto, dame la señal, ahí está la señal, y todo, Dios cubrió con todo para que entonces no le quedara excusa a Moisés. Y entonces fue Moisés, pero Moisés ya había aprendido con las ovejas en el desierto, cómo no perderse en el desierto, tener paciencia si una oveja se le descarriaba en el desierto, ir a buscar a esa oveja, porque él tenía que entregar las ovejas completas a su suegro. Y eso le sirvió a fortalecer su carácter, porque después tenía que lidiar con no ovejas, sino con cabritos, ¿verdad? Vemos la historia del pueblo de Israel salir de Egipto, y la travesía que llevan hasta la tierra prometida no fue nada fácil. Y si hubiera sido Moisés, el mismo Moisés de joven, imagínense a cuántos no hubiera matado Moisés. En contrario, intercedía por ellos. ¿Por qué? Porque él había aprendido a moldear ya su carácter, a hacerse fuerte ya de carácter, a entender, ¿verdad?, cómo manejar las situaciones, a cómo lidiar con esas situaciones. Y en vez de decir, oh, él me insultó, déjeme yo le insulto también, para que me más fuerte en los insultos. No, en él encontramos esa palabra que Jesús en un futuro decía, de que hay que orar por nuestros enemigos, hay que amar a los que nos desean. Eso es un hombre de carácter fuerte.
Y mis hermanos, cuando ya moldeamos nuestro carácter, cuando ya estamos preparados para entonces posicionarnos como cabeza, ¿sí? Vamos a ser de bendición, porque entonces vamos a ser de liberación para otros que están esclavizados. Amén. Moisés pasó todo para después ir a liberar a su pueblo. Si usted está aquí, es porque Dios lo está preparando para ir a liberar a más personas allá afuera que necesitan de esto que ustedes tienen, que necesitan reencontrarse con Dios, que necesitan escuchar que han sido llamados a ser cabeza y no cola. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hasta aquí mi parte.